Nuestras oraciones muchas veces son así: Dios, guárdanos, Dios, protégenos, Dios, defiéndenos. Y obviamente que no está mal, ¿verdad? Hay muchas promesas de parte de Dios en las que Él nos dice que Él promete defendernos, protegernos, guardarnos. Incluso el Padre nuestro, ¿verdad?, nos dice que oremos que líbranos de nuestros enemigos, ¿no? Hay una protección de parte de Dios que es real y que debemos de pedirla. Pero a veces nos quedamos solamente en eso. Señor, guárdanos, protégenos, ¿sí? Y detrás de una defensa. Y la iglesia, en cierta manera, se ha ido y se ha refugiado. Así me lo puedo imaginar yo. Se ha ido y se ha refugiado en su lugar seguro. Imagínense como si fueran tiempos antiguos y están los enemigos rodeando, sitiando una ciudad, y solían tener las ciudades grandes refugios, que a veces eran cuevas adentro de montañas, y se iban ahí a refugiarse, a meterse para que no fueran dañados por los ataques del enemigo, ¿verdad? Que tenían, ¿cómo se llaman? Catapultas, destruían todas las fortalezas y tenían que guardarse, tenían que esconderse, tenían que, pues sí, esconderse en un lugar y simplemente esperar a que no llegaran ahí y lo destruyeran también. Y era todo, era una defensa pasiva, ¿sí? Rogando, implorando de que las murallas resistieran, de que el ejército resistiera y que no le pasara nada a la gente. Y hace poquito, por la situación que les comentaba de mi tío que enfermó, y fuimos a su casa a visitarlo, y ahí estaba un yerno suyo, que pues es mi primo político, y él es pastor. Y estábamos platicando y mencionó una cosa muy interesante que me hizo pensar, y que de hecho se podría decir que es el origen del mensaje del día de hoy. Porque él decía que en ese domingo, era un domingo, él compartió con la iglesia acerca de la armadura de Dios. ¿Cuántos han leído o han escuchado esa parte en Efesios donde habla sobre la armadura de Dios? ¿Sí? Dice que tenemos un casco de salvación, tenemos una coraza de justicia, tenemos un cinturón de la verdad, tenemos un calzado del evangelio, tenemos un escudo de la fe y tenemos una espada de la palabra de Dios, ¿sí? Dice, pero muchas veces la iglesia ha creído que esa armadura es solamente para defenderse. Y si estudiamos, que no vamos a poderlo hacer ahorita, pero es muy interesante, y hay tantas lecciones sobre la armadura de Dios, pero si estudiamos la armadura de Dios, cómo está diseñada, nos daremos cuenta que no está hecha para defenderse nada más, sino que está hecha para atacar. La armadura que Dios le da al cristiano, al Hijo de Dios, al creyente en Cristo, al que ha nacido de nuevo, es una armadura para atacar, ¿sí? Para ir al frente, a la batalla. No es para esconderse y quedarse guardado, protegido nada más y esperar a que no pase nada. Es para prepararse, alistarse y salir corriendo y pelear. Y no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero creo que pocas veces lo vemos así, ¿verdad? ¿O soy el único? Yo me sorprendí y yo dije, wow, ¿qué? Es cierto. O sea, cuando pensamos en esto, en la armadura de Dios, en la protección de Dios, normalmente pensamos solamente en cómo ser guardados, cómo ser protegidos, cómo el enemigo no nos vaya a hacer daño, ¿verdad? Y se nos olvida, o a veces no estamos ni siquiera conscientes de que Dios no nos arma para quedarnos sin hacer nada, sino que nos viste y nos arma para que peleemos, para que luchemos,
Y qué distinto es eso, ¿cierto? Es una perspectiva totalmente diferente. Entonces, con este verso que vemos en Santiago 4:7, donde dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes, no se refiere a una resistencia pasiva. No se refiere a una resistencia de que protéjanse, cúbranse y rueguen que no les pase nada. Y el diablo se va a cansar de tanto estar ahí y se va a ir. No, esa no es la interpretación correcta de ese verso, hermanos. La interpretación correcta de ese verso es resistan al diablo. Otra versión lo dice, háganle frente al diablo. Así dice, háganle frente al diablo. Entonces es una resistencia activa. Es una posición ofensiva. ¿Sí? Es una posición ofensiva hacia el enemigo y hacia todas las cosas que él hace. Y no es de esperar a que venga a atacarnos, sino es ir nosotros contra él. Pero muchas veces no estamos viviendo esa realidad. Y hay muchos versículos, hay muchos pasajes donde vemos de que Dios a su iglesia, la manera en la que Él ve a su iglesia, o sea, obviamente la ve como familia, la ve como novia, la ve como esposa, ¿qué más? Tantas, la ve como un jardín, muchas. Pero ¿saben cuál es otra manera en la que Él ve a su iglesia? ¿No? Como un ejército, ¿sí? Como soldados que pelean, como soldados que luchan. De hecho, Efesios dice, la iglesia es baluarte de la verdad. Y esa palabra baluarte tiene un sentido de una construcción que está hecha para la guerra, ¿sí? Es una torre de defensa, pero una torre de defensa también ataca. Y si somos sabios, vamos a darnos cuenta que en una guerra no podemos esperar a que solamente nos ataquen y que el enemigo se canse y ya nos deje en paz, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia acerca del enemigo? Dice en Pedro que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? El enemigo está en serio, hermanos. Este mundo gobernado por el sistema y el espíritu contrario a Dios está en serio de hacer guerra contra Dios, ¿sí? Hace poquito me platicaban acerca de una chica que por un tiempo ya fue a una iglesia, estuvo fiel y todo, pero por situaciones diversas en su vida, contrarias, difíciles, ella se alejó, se apartó. Y no fue mucho el tiempo en el que ella llegó a caer en pecado, muchas pruebas sobre su vida, algo que ni siquiera antes de ser cristiana había llegado a estar, ¿sí? Y me platicaban eso y para mí era como bien triste, ¿verdad? Pero lo que más se me quedó impreso en mi espíritu al escuchar esa historia es que el enemigo está en serio, ¿sí? O sea, que estamos en medio de una guerra en la cual si nosotros nos desviamos o nos apartamos voluntariamente, Dios puede permitir que venga y hacer trizas de nuestra vida. Porque ¿qué más dice acerca del enemigo la palabra? Dice que él es como un ladrón que viene para matar, robar y destruir, ¿sí? Entonces, tenemos un enemigo y a veces se nos olvida.
Y necesitamos estar en la perspectiva correcta de parte de Dios para poder pelear contra los enemigos de nuestra alma. Hay una situación en la palabra que hace tiempo yo me preguntaba, leyendo y todo, cuando el pueblo de Israel está por conquistar la tierra prometida. ¿Cuántos conocen la historia? Está por conquistar la tierra prometida. Dios les ayuda con milagros, de manera sobrenatural, a vencer a todos sus enemigos. Empiezan por Jericó, la ciudad más grande y protegida de toda la zona, ¿verdad? Y de ahí se van y conquistan el territorio. Pero hay unas pequeñas ciudades, pequeños pueblos enemigos que Dios permite que no destruyan. ¿Sí? Por X situación, esos pueblos, ellos ya están ahí, ya están habitando la tierra prometida. ¿Sí? Y por alguna situación Dios nos los lleva a conquistar esos pueblos también. Y cuando estaba leyendo esto yo decía, pero pues ¿por qué Dios dejó a esos pueblos ahí? Eran pueblos idólatras, eran pueblos que tenían costumbres paganas, pero, o sea, muy como pues abominables. O sea, ellos entregaban a sus hijos a los dioses, los mataban, ofrecían adoración a los ídolos con prácticas sexuales prohibidas, hacían muchas cosas perversas, y por eso es que Dios los llevó a su pueblo a traer juicio sobre esas naciones que estaban pervirtiendo a la gente en ese lugar. ¿Sí? Y Dios usó a su pueblo para traer juicio a ellos, pero hubo unos cuantos que se quedaron todavía ahí. Y yo me preguntaba, ¿por qué? O sea, no fue porque Dios no pudiera vencerlos, ¿sí? Ni porque Dios quisiera que convivieran con ellos y estuvieran ahí haciendo amistad. No, al contrario, Dios les dijo, no se hagan aliados de ellos, no imiten sus costumbres, no se casen con ellos, ¿sí? O sea, no hagan alianza de ninguna manera, no les pidan ayuda para la guerra. O sea, aún estaba el propósito de conquistar todo, pero Dios permitió que estuvieran ahí. Y mientras yo me preguntaba, pues ¿por qué? Una de las respuestas, ¿verdad?, que he obtenido hasta ahorita es porque Dios quería que su pueblo aprendiera a pelear. Sí. No nada más con la inercia que ellos llevaban de conquistar toda la tierra, ¿verdad?, de que se abriera el río Jordán, de que se derribaran las murallas de Jericó, de que vencer a uno y a otro y a otro y a otro. Él quería que ya estando en situación de paz, de tranquilidad, más estable, ellos aún siguieran manteniendo una actitud de lucha, de celo por Dios. Sí. Y en cierta manera Dios permitió que esas naciones todavía estuvieran ahí con ellos para probar el corazón de su pueblo. Entonces, estas son las dos cosas que yo quisiera dejarles en su corazón el día de hoy. La primera es que debemos darnos cuenta que si estamos en una posición totalmente defensiva, ¿sí?, donde a veces incluso hasta nos quejamos, y Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué sucede esto y aquello? Y ya parecía que iba a salir de una y ya viene otra. Sí. Que nos quitemos ese chip, ese pensamiento, y que nos acordemos que esta vida no es el cielo. Aquí no es el cielo.
O sea, aquí no es, si seguimos a Cristo, no es una vida de comodidad. Sí. Y de hecho, ahorita les decía que al principio de año, cuando nos habló Dios acerca de lo que Él tenía para este año, Él ponía en nuestro corazón que hay dos gigantes que están haciendo lucha contra la iglesia. El primero de ellos es el temor. Sí. Es el temor que viene a amedrentarnos a través de situaciones, a través de ataques directos, ¿verdad?, del enemigo, a través de cosas que pasan a nuestro alrededor, de luchas personales, de nuestro mismo corazón, del mismo pecado que habita en nosotros, ¿verdad? Y viene a traernos temor que a veces se muestra en condenación, en culpabilidad. ¿Y será que Dios me ama? ¿Será que Dios me perdona? O las cosas exteriores contra nosotros vienen a traernos temor y híjole, ¿qué va a pasar? ¿Perderé esto? ¿Perderé aquello? ¿Le pasará esto a mi familia? ¿Podrán salir de esta situación? Y el temor viene y nos abruma. Y ese es uno de los gigantes, pero ¿sabe cuál es el otro? La comodidad. Sí, la comodidad. Porque ese es otro de los ataques del enemigo. El primer ataque del enemigo es con temor, con miedo, con desconfianza. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nos mantengamos así recluidos, escondidos. Pero hay otro tipo de ataque. Y es la comodidad, la pasividad, donde Dios nos mantiene en un estado, el enemigo nos mantiene en un estado relajado, tranquilo, donde bueno, o sea, qué bueno, ahorita no está pasando nada, ¿sí? Voy a disfrutarlo, voy a pasar tiempo con mi familia, digo, o sea, eso no está mal. Obviamente sí es bueno y tenemos que hacerlo, pero, o sea, empezamos como que a agarrar cosas, a retener cosas, a buscar nuestra seguridad en la comodidad, ¿sí? En el trabajo, en el dinero. Y mientras yo esté bien, y mientras mi familia esté bien, y mientras lo más cerquita aquí a mí esté bien, no pasa nada, ¿sí? Y si fulanito de tal está pasando por alguna cosa, bueno, no, pues voy a orar por ti. Igual es bueno orar y hay que hacerlo, pero nos quedamos así, como que, bueno, no me involucro tanto, ¿verdad? Apenas que estoy bien y ya voy a meterme a problemas ajenos. Y vemos que hay cosas en la sociedad que están pasando, ¿sí? Yo estuve en la conferencia que el pastor estuvo, que les platicó el domingo pasado, donde hablaban acerca de los valores de la familia, esta ideología de género. Es una lucha, es una guerra como no se imagina. Sí. Al final platicaba con uno de los expositores y me decía, en mis tiempos las conferencias de jóvenes se trataban de cómo encontrar a tu pareja ideal y así. Ahora las conferencias ya tienen que ser cómo saber mi identidad sexual. O sea, cómo estar seguro de quién soy. ¿Por qué? Porque las luchas que ahora están teniendo es, soy homosexual, soy lesbiana, soy etcétera, ¿no? Y esto es a todos los niveles, hermanos. Es en la familia, es en la educación, es en el gobierno, en la política, ¿sí? Y sabe que una pregunta muy interesante, un comentario muy interesante que decía a esta persona. Decía, ellos se han movido, es la iniciativa por la vida y la familia, así se llama esa organización. Y ellos se han movido a través de marchas, a través de actividades, han ido al Congreso aquí en el país, han ido a convenciones internacionales y en una de esas convenciones, con la participación que han podido lograr tener,
han ayudado a que muchas propuestas para cambios sociales, de leyes y todo, que favorezcan a la ideología de género, al matrimonio igualitario, a la aceptación pues de todo lo que implica estas ideologías, ellos han logrado que se frenen. Qué impresionante. Pero una de las personas con las que platicaban les decía a ellos, bueno, a él, al representante, y porque iba un grupo grande, y le decía, ¿y dónde habían estado ustedes todo este tiempo? O sea, porque la iglesia evangélica nunca había estado presente ahí en esas reuniones. Nos decía, esas reuniones se llevan cada año, ahorita ya van en la 42 o 43, y ellos apenas han asistido a las 2 últimas. Entonces ya van 40 años donde la iglesia nunca ha ido ya levantado la voz. Entonces todos los demás pues hacen lo que quieren, ¿verdad? Y no hay nadie que esté ahí haciendo resistencia, no una resistencia de Señor, guarda a mis hijos de que no les pase nada y las influencias del mundo y todo esto. Obviamente sí, eso tenemos que hacerlo, pero una resistencia de voy y levanto mi voz y digo, esto no está bien. Esto es lo que creemos. Esto es lo que es realmente de beneficio para la sociedad, para la familia, para las personas. Y con pruebas y con datos, con argumentos sólidos, ¿sí? Y ese nada más es un tipo de lucha, hermanos. ¿Y dónde está la iglesia? Es la pregunta. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los que creen en que Dios puede transformar vidas? ¿Dónde están los que creen que el diseño de Dios es perfecto para todo? Y yo sentía muy fuerte esa pregunta de parte de Dios a mi vida y en general, ¿dónde está la iglesia? ¿Y sabe por qué batallamos? Por lo que dice el siguiente versículo de Santiago 4. Santiago 4:8, vamos a leerlo. Dice, después de decirnos que nos sometamos a Dios y que resistamos al diablo, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores. Es decir, arrepiéntanse de lo que están haciendo en desobediencia a Dios. Y ustedes de doble ánimo, entre paréntesis dice, que dudan, purifiquen sus corazones. ¿Sabe que me encontré con una versión de ese mismo verso, Santiago, que es 4:8? Bueno, de hecho fueron 2 versiones. La primera es la versión de traducción del lenguaje actual y dice así ese verso: háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Wow. Sí. Y me trajo mucha iluminación esta versión, porque primero dice, háganse amigos de Dios y Él será amigo de ustedes. Y me puse a pensar, no sé cuántos de aquí han tenido algún amigo muy cercano, pero que por alguna razón, ya sea que nosotros o él o ella, pues algo pasó ahí, algo se cruzaron los cables, ¿verdad? O no sé, y de repente dijo algo en contra de nosotros. O dijimos nosotros algo en contra suya. Sí. Y esa persona se entera. ¿Y cómo se siente? Como una traición, ¿verdad? Y es como que, híjole, no es la típica, esperaba de todos menos de ti, ¿no? Pero sí, o sea, híjole, no pensé que un amigo, o sea, alguien que yo considero mi amigo, dijera eso de mí. O a lo mejor no dijo nada, pero hizo algo
en contra nuestra, algo que ya sabe que nos va a dañar, que nos va a lastimar, que nos va a herir, ¿sí? ¿Y cómo se siente? Terrible, ¿verdad? Pero ¿por qué? O sea, si tú eres mi amigo, o a veces nosotros somos, ¿verdad?, los que hacemos, y luego, pero ¿por qué hiciste eso? Si tú eres, yo te consideraba mi amigo. Y me puse a pensar que muchas de las veces nosotros así estamos con Dios. Dios es nuestro amigo, ¿sí? Él dice que en Cristo nosotros somos sus amigos, Él nos considera sus amigos. Jesús dijo, porque no hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Si Jesús dio su vida por ti, eres un amigo de Jesús, de Dios. Y Él tiene un plan, Él está salvando tu vida y Él está construyendo cosas en tu vida. Él está poniendo salvación en tu vida, humildad, carácter firme. Él está construyendo santidad, obediencia, ¿sí? Él está construyendo cosas. Y de repente nosotros, a veces sin quererlo, o por inmadurez, o a veces con toda la intención, venimos y derribamos lo que Dios está haciendo, ¿no? Cuando tomamos una mala decisión. Por ejemplo, digamos, Dios está construyendo humildad en nuestra vida y nosotros nos peleamos con alguien y nos hacemos de palabras con esa persona, sin quererlo nosotros estamos derribando lo que Dios mismo está construyendo en nuestra vida, ¿sí? No estamos actuando como amigos, ¿verdad? No estamos actuando como amigos de Dios. Estamos en contra de Él. Lo que Él mismo está haciendo en nuestra vida, nosotros nos estamos poniendo en su contra. ¿Y por qué pasa eso? Por la segunda parte del verso, que dice aquí: los que quieran amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Y es que a veces, cuando dice la palabra que somos de doble ánimo, es porque tenemos lealtades divididas. Y esa fue otra versión que me encontré. Sí, es la Nueva Traducción Viviente. Ese mismo verso dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. O sea, cuando nosotros voluntariamente somos insistentes, persistimos en pecar o en desobedecer a Dios en algún área de nuestra vida, somos tercos, obstinados. Muchas veces es porque nuestro corazón está dividido. Nuestra lealtad está dividida. Sí. Y queremos amar a Dios, queremos obedecer a Dios, adorar a Dios, pero también queremos amar al mundo. Queremos amar lo que queremos amar nuestro pecado, queremos amar nuestros deseos, las cosas que nos complazcan humanamente. Y nuestra lealtad está dividida. Qué fuerte es eso, ¿verdad? A veces ni siquiera nos damos cuenta y a veces estamos adorando y diciéndole a Dios: Dios, yo te amo, y así. Y no quiere decir que sea totalmente falso eso, porque de hecho al pueblo de Israel le llegó a pasar en tantísimas ocasiones donde ellos adoraban a Dios y luego iban y adoraban a otros dioses también. Llegaron al punto en el que al mismo templo donde adoraban a Dios metían las estatuas de los ídolos y adoraban a los dos al mismo tiempo, o no sé si más de un ídolo. Imagínense, y eso nos suena feo, ¿verdad? Nos suena terrible y es como, ¿cómo pudieron hacer eso? Pero a veces nosotros estamos igual. Y no es que rechacemos a Dios, no es que le demos la espalda totalmente, y no es que le digamos: Dios, ya no quiero nada contigo.
No, no, estamos, Dios, sí, bendíceme y dame esto y dame aquello, haz esto. Pero y luego también nuestro afecto, nuestra lealtad está con otras cosas. Con personas, por ejemplo, lo que les decía ahorita, la comodidad. Y no queremos ser molestados en nada. No queremos sufrir nada. Y apenas sufrimos y estamos, ay Señor, ¿por qué me has abandonado? Cuando el sufrimiento es parte de seguir a Cristo. Y la Biblia lo dice. Dice, porque todo el que quiera vivir piadosamente aquí, sufrirá de la misma manera que sufrió Jesús. Hermanos, si hemos estado engañados, si hemos estado creyendo que la vida en Cristo es una vida perfecta de comodidad, donde nada malo pasa, donde no tenemos luchas, necesitamos que la verdad venga y quite esas mentiras de nuestra mente, porque no es así. Al contrario, seguir a Cristo, creer en Cristo es sufrir por Cristo. ¿Sí? Claro que es amar a Cristo, confiar en Jesús, tener la alegría, el gozo de la salvación, pero eso implica muchas veces sufrir. Sufrir. ¿Sí? Y no tener miedo al rechazo. Bueno, y si tenemos el miedo, superarlo y hacerlo a un lado, pero no rehusar, sufrir rechazo, sufrir problemas. Porque aquí está la cosa. A veces, hay una lucha que ya está por default, ya está, viene con todo el paquete de seguir a Cristo, y es la lucha del enemigo, ¿sí? Ya está ahí incluido, o sea, dice la Biblia, no, perdón, bueno, sí lo respalda la Biblia, pero decía un predicador, dice, todas las personas son esclavos de algo, o de alguien, todas las personas somos esclavos. La diferencia está en que algunos son esclavos del diablo o del mundo, y otros son esclavos de Dios. Cuando nosotros estamos sin Cristo en el mundo, nosotros somos esclavos del mundo. Somos esclavos de nuestros deseos, somos esclavos del pecado, somos esclavos de Satanás. Viene Jesús y nos muestra la verdad y nos muestra que podemos ser libres en Él del pecado, de la maldición, de la culpa y ser perdonados nuestros pecados y limpiados de nuestra maldad y venir a Él y ahora ser amigos suyos, hijos suyos. Lo que Jesús está haciendo es que está agarrando un enemigo suyo y convirtiéndolo de su lado. ¿Sí? Alguien que era enemigo lo está trayendo y ahora es su amigo. ¿Pero en qué lo convierte ahora del otro lugar en donde estaba? Enemigo mortal. ¿Sí? Antes éramos enemigos de Dios, somos salvados por Cristo. Ahora somos enemigos del diablo. Somos enemigos del sistema del mundo que gobierna. Y si nosotros no nos los tomamos en serio, y es como que, pues sí, pero ojalá no pase nada, ojalá no me pasen muchos problemas, ojalá no sufra mucho. De este lado hay una furia, hay una destrucción. Hay un ánimo de robar y de matar y de arrebatar, a veces mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Y no importa si no nos lo tomamos en serio, allá sí se lo toman en serio. Y aunque no lo tomemos en serio, va a venir. Esa lucha va a venir contra nosotros. ¿Sí? Es inevitable. Pero hay otro tipo de lucha. Y es en la que de esta lucha Dios siempre nos protege. ¿Sí? Él ha prometido que cuando nosotros estamos
de su lado, cuando nosotros ya venimos a Él, ya venimos a Cristo, hemos nacido de nuevo, Él está en protección de toda nuestra vida. Tan así que dice, ni siquiera un cabello es tocado, sino es la voluntad del Padre. Estamos protegidos totalmente, por dentro, por fuera. Dios es nuestro escudo, es nuestra protección. No hay nada que pase en nuestra vida cuando estamos en Cristo que esté fuera de la voluntad de Dios. Y por eso dice que todo, incluso lo malo, Dios lo puede usar para que trabaje para nuestro bien, porque estamos en Cristo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros estamos en esa lealtad dividida y estamos con un pie aquí y el otro que se nos quiere ir para allá, ¿sí? Y entonces ya no es solamente que el enemigo venga a querer arrebatarnos, a querer hacer con nosotros lo que Él quiera, sino que ahora Dios está viendo nuestro corazón y Él en su soberanía permite que el enemigo nos jale. No perdemos nuestra salvación, pero el enemigo viene y tiene poder sobre nosotros. ¿Sí? Y nos mete en pruebas, nos mete en dificultades, nos mete en dudas, en confusiones, nos mete mentiras y empezamos a creer cosas equivocadas y que no vienen en la Biblia. Empezamos a escuchar otras doctrinas, falsas enseñanzas que se acomoden más a lo que nosotros queremos. ¿Sí? Y nos creamos un Dios falso también. ¿Y sabe por qué? Para que nos demos cuenta de que nuestra lealtad no está totalmente con Dios. ¿Sí? Y que podamos ver y probar nuestro corazón, que nuestro corazón sea probado y realmente rendirnos por completo a Él. ¿Sí? Rendirnos y poder ver, Señor, yo estaba amando, pero también estaba amando más esto del mundo. Y a veces solamente así, solamente con sufrimiento, solamente con una situación difícil, es que nos damos cuenta. Y es Dios teniendo misericordia de nosotros en realidad. Porque no es Dios dejándonos solos y que nos desviemos por completo y ya, y que nos perdamos, no. Es Dios permitiendo algo de lucha, algo de guerra, algo de dolor, para que nos demos cuenta en dónde está nuestro corazón. ¿Sí? Y es fuerte, es difícil, pero qué bueno que eso pase. Qué bueno que eso pase. Pero aquí es importante que nos demos cuenta de por qué está pasando, ¿verdad? Entonces, cuando venga pruebas, situaciones difíciles, dolor a nuestra vida, no lo rechacemos totalmente, no lo rehusemos, no cerremos y lo cancelo en nombre de Cristo Jesús. Espérate. No hay nada en tu vida que pase que Dios no permita por algo. Ve y arrodíllate delante de Dios y pregúntale, ¿verdad? ¿Cuál es tu voluntad, Señor, en medio de esto? Porque si tú estás permitiendo que el enemigo venga y pase por estas cosas, si tú estás permitiendo que pase situaciones en mi vida, exteriores o dentro de mí, déjame saber por qué. Porque no vaya a ser que nosotros, por estar reprendiendo al enemigo, estemos rechazando la disciplina de Dios. Y en realidad es Dios disciplinándonos a través del dolor y nosotros, yo lo reprendo, ¿verdad? Y no entendemos. Entonces, Señor, ¿por qué está pasando esto? Tal vez algo se tiene que alinear en tu corazón. ¿Por qué sigo batallando con esto, Señor? Porque algo se tiene que alinear en tu corazón. Sí. Pero yo estoy aquí para ayudarte.
Entonces, necesitamos el discernimiento de parte de Dios para todas las cosas que pasan en nuestra vida, incluso hasta las buenas, ¿sí? Como les decía, dice la palabra que el diablo se viste como ángel de luz, ¿sí? Y como escuchaba, me decían en la semana, cuanto y más sus demonios también. Si el diablo se viste como ángel de luz, cuanto y más otras cosas, tentaciones del enemigo, pueden vestirse como cosas buenas para nosotros, como un anzuelo para que demos la mordida y no nos damos cuenta que ya quedamos enganchados. ¿Sí? Como soldados de Dios, necesitamos saber que nuestra lealtad está hacia con Él, que dependemos totalmente de Él, que no podemos hacer nada sin una orden suya. No podemos hacer nada que no esté bajo su autoridad. Y cuando lo vemos eso cambian muchas cosas. Por ejemplo, cuando enfrentamos alguna situación, una tentación que tiene que ver con pecado en nuestro cuerpo, a veces pensamos, híjole, yo ya sé que eso no me hace bien, me hace daño, no es bueno para mí. Pero ahí, ¿qué está haciendo el centro en eso? No me hace bien, no es bueno para mí, no lo debo hacer. ¿Quién es el centro? Yo. Pero si nuestro pensamiento fuera, mi cuerpo le pertenece a Cristo, no voy a ir a hacer eso. Mis ojos le pertenecen a Cristo, mi boca le pertenece a Cristo, mis manos le pertenecen a Cristo. Yo soy de Cristo, no voy a ir a llevarlas al pecado. Mi corazón es de Cristo, no se lo voy a ir a entregar a otra cosa. Les soy honesto, yo no había pensado de esa manera hasta hace poco. Sí. En mi mente estaba nada más como que no, pues eso no es bueno, no es agradable para Dios. Pero aún así, no es como que es que yo soy de Cristo. Mi vida es de Cristo, mi familia es de Cristo, mi dinero es de Cristo, mi tiempo es de Cristo. Lo que tengo, la ropa, las cosas son de Cristo. Si Él me las pide, yo se las doy. Todo es de Cristo. Pero cuando no lo vemos así, fácilmente llegamos a creer que hay cosas que son nuestras. Entonces, con lo nuestro nosotros hacemos lo que queremos. Pero si empezamos a ver que somos de Cristo, entonces nuestra lealtad empieza a cambiar. ¿Sí? Mis relaciones son de Cristo. Lo que hago con mi tiempo es de Cristo. ¿Sí? No me pertenece. No es mío. Y cuando hacemos eso, entonces se empieza a cumplir lo que leíamos en el pasaje. Nos sometemos a Dios. Nos sometemos a nos sometemos a Dios. Resistimos al diablo porque estamos sometidos a Dios. Y entonces, activamente, intencionalmente, estamos luchando contra las cosas, contra las tentaciones, contra el pecado. Activamente, ¿sí? Cuidándonos, protegiéndonos. Si ya sabemos que vamos a caer en debilidad estando en cierto lugar, con ciertas personas, en ciertos momentos, a veces hasta en ciertos días, nos protegemos, estamos alerta, porque no nos pertenecemos, le pertenecemos a Cristo. Y oramos por nuestros amigos, oramos por nuestra familia, ¿sí? Porque le pertenecen a Cristo, pero también vamos y peleamos, ¿sí?
Y luchamos, y nuestra oración no es nada más pasiva de que Dios, por favor, que no nos pase nada. Nuestra oración es: Señor, ve contra el enemigo y derriba sus planes. ¿Sí? Señor, y que esta persona te conozca, que esta otra persona te conozca. Ven y muéstrate a esta persona en este lugar, en esta área. Y nuestras oraciones son de fe, son de valor, son de confianza, de poder de Dios. Y no son oraciones de miedo. Señor, por favor, que no nos pase nada. No. Son oraciones de: Señor, tus promesas dicen esto. Tu palabra dice esto. Yo lo creo. ¿Sí? Porque precisamente nuestra arma es la palabra de Dios. Dice, es la espada del Espíritu. La palabra de Dios. ¿Sí? Las promesas de Dios. Lo que Él ha dicho. Que se venga y se cumpla en nuestra vida. Y nosotros peleamos con la palabra. No solamente nos defendemos con la fe, sino que peleamos también con la palabra. ¿Sí? Y cuando batallamos con personas, cuando luchamos con gente difícil, cuando a veces Dios incluso viene, por ejemplo, los hijos que se apartan de la iglesia, se apartan de la fe. Nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha no es contra el hijo rebelde, la hija rebelde. Nuestra lucha es contra el enemigo, ¿sí? Contra las fuerzas espirituales de maldad que están influyendo en su vida a través de muchos medios, a través de amigos, etcétera, de ellos mismos. Pero nuestra lucha es contra el enemigo. Entonces nosotros no vamos a ser agresivos contra la gente. No vamos a ser agresivos contra las personas que vienen en contra nuestra a desafiarnos o a cuestionar nuestra fe. Nosotros no vamos a ser agresivos con ellos. Nosotros vamos a ser agresivos contra el diablo, contra el enemigo. ¿Sí? En oración, en verdad, en la palabra. Y dice Proverbios 16:6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad. ¿Sí? Con amor, con compasión. A esas personas difíciles las tratamos con misericordia como no se lo merecen. Eso significa misericordia, como no se lo merecen. Y pero vino y me dijo esto y esto. Dios te trata como tú no lo mereces, ¿verdad? Entonces tratamos a esa persona difícil como no se lo merece. Y la amamos, pero también le hablamos la verdad. Le hablamos la verdad. No solamente, pues apapachar, ¿verdad? Y amar y cariñitos y así. No, es amar, es ser compasivo, pero también es la verdad. Siempre la verdad, en amor. ¿Sí? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y esas son nuestras armas, esas son nuestras armas. El amor y la verdad de Dios. La misericordia, la compasión de Dios y la verdad, la palabra de Dios. Amén. Bien, entonces podemos terminar con ese pensamiento que hace algunos años, de hecho estaba yo recién convertido en cristiano y fue un campamento de jóvenes, a mi primer campamento de jóvenes, y estaba ahí en una conferencia, bueno, una de las pláticas, estaba el predicador así hablando bien padre y él nos estaba diciendo: muchachos, Dios quiere que amen lo que Él ama y que odien lo que Él odia. ¿Sí? Y esto se me quedó grabado totalmente hasta la fecha.
Y Dios nos pide lo mismo, como guerreros, como soldados, como amigos de Él. Él nos pide que amemos lo que Él ama y también que odiemos lo que Él odia, ¿sí? Que es el pecado, es el engaño, es la mentira. Y que amemos lo que Él ama, que es la justicia, es la verdad. El amor mismo. Y que nos encarguemos de las cosas de Dios. De seguro has escuchado esta frase: encárgate de las cosas de Dios y Dios se encargará de las tuyas. ¿Sí? Que nos salgamos, si es que estamos ahí, de solamente estarnos protegiendo y que no nos pase nada, Señor, que no nos pase nada. Salgamos de ahí, de ese temor, y vayamos con confianza, con valentía, y peleemos y encarguémonos de las cosas de Dios, ¿sí? Y que a la pregunta de ¿dónde está la iglesia? Hay una respuesta con una acción nuestra, ¿sí? ¿Dónde está la iglesia con los que están pasando por depresión? ¿Dónde está la iglesia con los que están pensando en suicidarse? ¿Dónde está la iglesia con los que están batallando con adicciones? ¿Dónde está la iglesia con los que están pasando por pobreza, por cosas difíciles, materiales? ¿Dónde está la iglesia con los que están enfermos? ¿Dónde está la iglesia con los niños descuidados por sus padres? ¿Dónde está la iglesia con todas estas ideas contrarias a Dios? ¿Dónde está la iglesia hablando? Y mi oración es que estemos ahí nosotros respondiendo. Aquí estamos. Aquí estamos. Y que no sea necesario que el pastor tenga que organizar una actividad o alguien más, sino que de nosotros venga esa iniciativa, de nosotros hacer algo, de organizarnos aquí mismo si es que tenemos que hacerlo, de ponernos de acuerdo con otras iglesias incluso. No podemos responder por lo que otras iglesias hacen, pero sí podemos responder por lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y si vemos, en la iglesia falta esto y aquí, nosotros somos la respuesta a eso, ¿sí? Si en la iglesia falta gente que sirva, nosotros somos la respuesta a eso. Si en la iglesia falta algo, algún área que no estamos alcanzando, nosotros somos la respuesta a eso. Si en la iglesia falta recursos materiales, nosotros somos la respuesta a eso. ¿Sí? No son solamente algunas personas, todos somos la respuesta de Dios a los problemas que hay aquí, en la sociedad, en todo. ¿Sí? Muy bien, ¿por qué no se pone de pie? Vamos a orar.